Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar nuestra clase en el curso de CPA. Vamos a hacer el reino animal, ¿no? Entonces, reino animal, y vamos a ver sus principales características. Entonces, empezamos, ¿no? Entonces, los animales, o sea, estamos hablando, ya estamos en el reino animal. Los animales se clasifican en dos grandes grupos: los animales vertebrados y los animales invertebrados. ¿Por qué el nombre de vértebras, vertebrados e invertebrados? Que tiene vértebras y que no tiene vértebras, ¿no? Es que lo que pasa que en el caso de los animales vertebrados presentan, ojo que cuando yo estoy dictando esta clase, también les estoy informando de su práctica de hoy, que todavía no la activo. O sea, mucho de lo que yo estoy explicando, ustedes tienen que escuchar porque son las respuestas de las preguntas que están en la plataforma, ¿no? Todavía no está activada, pero ahorita ustedes, acabe la clase, yo lo activo y ustedes tienen ahí. O sea, si ustedes no están atentos, no están atendiendo, no van a contestar las preguntas. Por eso yo a veces no sé por qué ustedes, veo en algunos que este curso no sacan buenas notas. Este curso es para que saquen puros 20 nada más. No sé por qué me salen desaprobados. Y todo lo que está, mira, todo lo que está acá, por ejemplo, esta diapositiva ustedes lo pueden encontrar en el material de clase. Ustedes entran y pueden ver. Lo que yo les estoy enseñando, ustedes lo pueden también revisar. Es lo mismo. Lo van a revisar. Ustedes ven, ahí está. O sea, ustedes se pueden guiar, ¿no? Ustedes se pueden guiar. ¿No entienden alguna pregunta? Ustedes se guían, pues, de ahí. No, antes de contestar, se guían de ahí. ¿Ya? Y también lo que yo les estoy explicando. Si ustedes están atentos, van a poder contestar muy bien las preguntas de la práctica. Ya, continuamos entonces. Los animales, ¿y qué es? Los animales vertebrados, o sea, hay una gran diferencia entre vertebrados e invertebrados, porque los vertebrados tienen un esqueleto interno, es decir, tienen columna vertebral y cráneo, ¿no? Mientras que los otros animales, ¿no? O sea, hablamos de los invertebrados, no lo tienen, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. Por eso viene, no se dan cuenta de su nombre, vertebral, ¿no? Que tienen vértebras y que sí tienen. Entonces, los animales vertebrados tienen, digamos, tienen columna vertebral y cráneo, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora vamos a ver ya en sí los animales vertebrados, ¿no? ¿Qué cosa? Los animales vertebrados tienen ciertas características que permiten que los científicos lo agrupen, ¿no? Por ejemplo, su forma, ¿no? Digamos, principalmente todos o casi todos los animales poseen extremidades que van a variar de acuerdo a su función, ¿no? Que cumple cada animal. Y esto es muy importante, poseen un sistema nervioso que está formado por el cerebro y una médula espinal. Ojo, forma parte del sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal. Cuando antes hemos dicho columna vertebral y cráneo, eso se refiere a la parte esquelética, ¿no? A la parte, cuando hablamos de columna vertebral y cráneo, no confundir con el sistema nervioso. El sistema nervioso que nosotros ya lo hemos visto, está formado por el cerebro y la médula espinal, ¿no?
Más bien, la columna vertebral protege la médula espinal y el cráneo es el que protege el cerebro, ¿no? Ustedes ya saben, eso ya lo hemos visto en cursos anteriores. Ya, entonces los animales vertebrados en sí tienen todas esas características, mira. Empezamos desde acá. Tienen esqueleto interno, tienen columna vertebral y cráneo. ¿Y qué más? Tienen también sistema nervioso, que está formado por el cerebro y la médula espinal. Listo. Vertebrados son los animales que clasifican en la médula espinal y el cerebro. ¿Cómo dices? Entonces los animales se clasifican en la médula espinal y el cerebro. Mm, no te entiendo bien. Médula espinal y cerebro, ¿qué pasa con eso? La médula espinal y el cerebro pertenecen al sistema nervioso, ¿ya? Son parte del sistema nervioso, ¿no? Y hemos visto, eso lo hemos visto ya, el cerebro, la médula espinal, el cerebelo, todo esos forman parte del sistema nervioso. Entonces los animales poseen eso completo. Eso se refiere, sistema nervioso, ¿no? Poseen cerebro y poseen médula espinal. Ya. Mientras tanto, los animales invertebrados son animales que generalmente viven poco tiempo. Poco tiempo. Viven poco tiempo. Segundo, que aunque parezca mentira, a veces son animales que tienen bastante ayuda. Por ejemplo, ayudan así al ser humano. Por ejemplo, una lombriz de tierra parece ustedes, uno no le da importancia, pero la lombriz de tierra, ¿qué hace? Remueve la tierra. Y cuando remueve la tierra, ¿qué hace? Los airea, o sea, deja que entra aire. Y ustedes saben que el aire contiene oxígeno, ¿no? Y eso, ustedes saben que en las plantas o los seres vivos necesitan de ese material, el oxígeno. O sea, con el oxígeno, ustedes saben, ya hemos visto ya el reino animal, ¿no? El reino animal hemos visto ya que las plantas, por ejemplo, del suelo que sacan agua y sacan minerales, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y cómo se enriquece también su tierra? Con los excrementos, ¿no? Los excrementos de esas lombrices, ¿no? Todo eso hace que se vitaminice, o sea, que sea, la tierra sea de gran calidad, ¿no? Varios animalitos que uno, así, que son animales invertebrados, tienen esa ayuda, ¿no? Y otro que viven poco. La mayoría de los animales invertebrados tienen poca vida, ¿no? Por ejemplo, los insectos tienen poca vida. Los insectos son animales invertebrados, ¿no? Los arácnidos son animales invertebrados. Todos ellos tienen poca vida. O sea, no, a poco tiempo fallecen, ¿no? Por ejemplo, hay algunos animales invertebrados que, por ejemplo, eh, comen, son carroñeros, comen la carne podrida, ¿no? Ya de los cadáveres limpian todo eso, ¿no? Todo eso son animales que facilitan alguna ayuda al ser humano, ¿no? Entonces, esas son las principales características de los animales en general, de los animales vertebrados e invertebrados, ¿no? Por ejemplo, acá en esta figura tenemos el esqueleto de un ave, ¿no? El ave es un animal vertebrado, ¿no? Y tiene, digamos, igual, ¿no? Tiene su cráneo, tiene sus vértebras, tiene costillas, tiene fémur, tiene esternón, tiene tibia, ¿ves? Casi como los seres humanos. Pero ya hay algunas cosas que ya, ¿no? Sus patas son articuladas, ¿no? Articuladas, ¿ya?
Es así, ¿no? Por ejemplo, este es un esqueleto de un ave, ¿no? ¿Qué más tenemos? Listo. Entonces, este es un resumen. Por ejemplo, esta es nuestra primera clase. Entonces, muy poquito tiempo para hacer esto. Entonces, ahora vamos a ver qué son, en general, los animales invertebrados, ¿no? Los animales, ¿qué grupos de animales forman los animales invertebrados, ¿no? La característica principal es que carecen de huesos, ¿no? Los animales invertebrados no poseen huesos. Ejemplo, tenemos varios grupos, o cómo se clasifican los, los animales invertebrados. Se clasifican en los equinodermos. Por ejemplo, un representante de este grupo son las estrellas de mar. Los celenterios, por ejemplo, las medusas o las malaguas. Estrella mar. La estrella de mar es equinodermo, ¿no? Los celenterios sería, por ejemplo, las malaguas. Ustedes cuando van a la playa no salen así. Las mariquitas. Ahí esos son celenterios. Luego los moluscos, ¿no? El pulpo, por ejemplo, es un molusco, ¿no? Los pulpos, las ostras, ¿no? Todos esos son moluscos. Luego tenemos los gusanos, ¿no? Hay varios tipos de gusanos. Los anélidos, por ejemplo, los platelmintos, que son gusanos planos, ¿no? Los anélidos son gusanos que tienen como anillos. Luego tenemos los poríferos, que por ejemplo, este tiene su nombre, ese es el pepino de mar, si no me equivoco, ¿no? Poríferos. O las esponjas son eso, ¿no? Acá está la familia de Bob Esponja, acá está los poríferos, ¿no? Que tienen, su nombre lo dice, que tienen poros, ¿no? Y luego hay un grupo bien grande que son los artrópodos, ¿ya? Dentro de los animales invertebrados se encuentran los artrópodos. Los artrópodos vienen de articuladas, o sea, son animales que tienen articulaciones, o sea, sus patas son articuladas. Por ejemplo, ahí tenemos varios grupos. Tenemos los miriápodos, ¿no? El miriápodos, por ejemplo, un ejemplo es el 100 pies o el escarabajo. El 1000 pies. No es escarabajo, no es escarabajo, es molusco. Los miriápodos son los que tienen 100 o 1000 pies. Ajá, escarabajo viene a ser ya insecto. ¿En pies? Claro, el escarabajo ese sea 1000 pies. Profe, pero estos escarabajos matan o no. Claro, el escarabajo son ¿Matan? insectos. Escarabajos ¿Envenena? Insectos son. Ya, entonces, mira, los miriápodos, ejemplo de miriápodos son las 1000 pies, el 100 pies. Esos se prenden en la piel y se te pueden causar daño. Luego tenemos los crustáceos, por ejemplo, ahí está el cangrejo, el camarón. También sabe quién son crustáceos, esos chanchitos que ustedes ven en las tierras de la... Cuando la tierra está húmeda. Sí, ajá, esos plateaditos, esos chanchitos que uno dice, esos también son crustáceos. Yo sí los he visto. Y esos son crustáceos, por ejemplo, ¿no? Luego otro grupo son los arácnidos, ¿no? Que ahí están las arañas, tarántulas. Después está ese animalito que tienen los perros a veces, las garrapatas. Las garrapatas son arácnidos también. También son arácnidos los alacranes, ¿ya? Los escorpiones también forman parte de los arácnidos. Ya no, esos no son insectos, ¿no? Insectos es, dentro de los artrópodos, los insectos son los que, lo más grandes, ¿no? El grupo más grande, ¿no? Ahí están las moscas. La mariquita. La mariquita. Ahí, en este grupo de insectos, está lo que antes que me dijeron del...
algún un insecto, me dijeron en antes. ¿Escorpión? No, escarabajo, escarabajo. Escarabajo es un insecto. Es un insecto. Es unas... Por abajo de mi casa hay un montón de mariquitas. O sea, los insectos los escarabajos forman parte de los insectos, ¿no? Entonces, mira, esos son grupos de los animales invertebrados, ¿no? Esos animalitos no tienen vértebras. A ver, ¿una pregunta? Profe, pero ya, maño, por favor. ¿Cuál? Pero ya, maño. Ya, vaya. Ya, entonces es así, ¿no? Entonces son los diferentes tipos, ¿no? Y algunos tienen, digamos, alguna utilidad, ¿no? Bueno, los crustáceos como alimentación. Los arácnidos, ¿qué hacen? Los arácnidos, o sea, un poco, se dirán, qué bien nos hacen, pero por ejemplo, sí, o sea, los arácnidos se alimentan de los insectos, ¿no? Un poco que el equilibrio, sino los insectos, y muchos insectos son dañinos. También las arañas comen insectos, entonces, ¿no? Un poco que no hay muchos insectos, ¿no? Profesor, Sí, ¿la carátula qué venenos tiene? tarántula. Sí. Las tarántulas generalmente no son venenosas. Las tarántulas son grandes así, pero en general no son venenosas. ¿Las serpientes sí? ¿Cuál? ¿Las serpientes sí son venenosas? Ya, pero las serpientes sí, pero esos no forman parte de los animales invertebrados. Pero los arácnidos, por ejemplo, la tarántula no es en sí un animal. Esos comen, por ejemplo, tragan, o sea, Profesor, algunas arañas son venenosas. sí, muchas arañas. Profesor, porque Por ejemplo, la viuda negra es una araña venenosa, muy venenosa, ¿no? Que al humano, ¿te puede matar en un segundo? al humano puede matar, ¿no? Muchas arañas. Profesor, Sí, le había dicho porque de la carántula porque un día me había ido a un lugar donde hacía demasiado frío, ya, donde ni un mosquito puede vivir. Y cuando yo ya, estaba durmiendo con un amigo, ya, detrás de mí y de él había una carántula, pero era venenosa. sí. Sí, ya no se asustaron. Ujú. No, porque ya estábamos durmiendo, pero no nos despertaron, porque debíamos asustarnos. Pero las tarántulas generalmente son de climas cálidos, obviamente. Las tarántulas viven solitarias, viven así digamos, solas, ¿no? A veces algunos hacen Si no limpias un lugar, se te ponen ahí. hacen su hueco en la tierra y ahí cazan. Su nidito. Cazan, claro, ahí cazan otros insectos. Inclusive las tarántulas pueden comerse un pollito recién nacido pueden comérselo, ¿ya? Porque son grandes, pues, ¿no? Son grandes las tarántulas. ¿Sí? ¿Y puedes adoptar a una carántula? ¿Cómo dices? ¿Puedes adoptar una carántula? Hay a veces, claro, pues, pero tienes que tenerle un criadero especial, ¿no? Para que no se te muera, pues. Porque tienes que tener No te así, muerda. no, pues puedes tener así como una pecera, así de vidrio, grande, porque tiene que tener espacio, porque hay algunas y depende qué tipo de tarántulas, pues si es tarántulas hay tarántulas que hacen hueco, o sea, viven en la tierra. O sea, tienes que hacerle un hábitat parecido a ellos, ¿no? Es igual como tú cuando tienes tus peces, ¿no? En una pecera, tú tienes que hacer un ambiente parecido donde ellos viven para que el animal no muera, pues. Igual, tú puedes tener un animal, pero tienes que ponerle un hábitat así, o sea, un lugar parecido a donde ellos viven en la naturaleza. Si no, se mueren, pues. ¿Sí? Profesor, ¿es cierto que si matas a uno de los bebés de las sempiés, ellos, como si están ahí,
y tú hubieras matado así sin ver a su bebé, eso, la serpiente ve y te intenta morder No por creo. venganza. No, no creo. Pero las 100 pies sí también es medio venenoso, pues pega en la piel. Pero generalmente los 1000 pies o 100 pies viven en ¿100 pies? cuevas. Sí. Porque me saca acá está la figura, pues esas son patitas. O sea, tienen como 100, por decir 100 patas, ¿no? Y hay otros que tienen más patas, por eso se le llama 1000 pies. Y otros que tienen menos patas se le llama 100 pies. Profesor, profesor, ¿Sí? no sé por qué crearon Bob Esponja si las estrellas Ya. prácticamente comen a las esponjas, los del mar. Sí, pues, pero así es, pues. Ya, entonces, Profesor, ¿es cierto que las esponjas son venenosas? ¿Botan como un oh, vapor tóxico? algunas sí, pero no creo. Ya, entonces ahora vamos a ver, ya, entonces esos son los principales, ¿no? Grupos de, vayan viendo porque yo les voy a decir, de repente, a ver, Un día había un 100 pies. ya, listo. Entonces ahora vamos uy, ya se nos acaba la hora. Entonces vamos, ya nos acaba la hora, entran dentro de 5 minutos para ya hablar de los animales vertebrados, ¿ya? A ver, Profesor, un ratito antes que se profesor. corte, ¿quiénes están ahí? Mabel Yes. está, ¿no? Jimena, no veo Mm, que tienen sus cámaras encendidas, ¿vale? O sea, profesor, hace pocos minutos Mabel se fue, se salió. ya estoy mirando nomás. Listo, entonces entran dentro de Profesor, 5 minutos, ¿ya? Ya se va a cortar, ya. profesor, 5 minutos. profesor, una tortuguita bebé, Ya, luego ¿se puede conversamos. vivir? Ya, se va a acabar ya. Ahorita el tiempo, si no se nos... Ya, ahora vamos a continuar con los animales vertebrados. Entonces, los animales vertebrados son los animales que poseen huesos, ¿no? Tienen un esqueleto interno cuya estructura principal es la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral es que les brinda flexibilidad y también movimiento al cuerpo, ¿no? Movimiento al cuerpo. Luego también presenta un cráneo que sirve para proteger al cerebro, ¿no? Son algunas de las características que tienen los animales vertebrados. Los animales vertebrados lo forman 5 grandes grupos, que son el grupo de los reptiles, ¿no? Los reptiles son animales que reptan, o sea, que se arrastran. Tenemos los anfibios, son animales que pueden vivir en una primera etapa, viven en el agua y en una segunda etapa viven en la tierra. Por eso son animales anfibios. Luego tenemos los peces, ¿no? Que viven en agua. Tenemos las aves y tenemos los mamíferos, ¿no? Que es otro grupo bien grande que tenemos de animales. Entonces vamos a ver cada uno de ellos en forma resumida. Empecemos por las aves, ¿no? Las aves, la mayoría de las aves pueden volar. ¿Por qué? Porque poseen plumas y su esqueleto es liviano. Es decir, sus huesitos no pesan mucho. Por eso que pueden volar, ¿no? Luego, ¿cómo se reproducen? Se reproducen a través de huevos. Por eso son ovíparos. Y su respiración es pulmonar, o sea, respiran por pulmones, ¿no? Ejemplos, ustedes pueden ver muchos ejemplos de aves. Por ejemplo, el avestruz, la codorniz, la paloma, pues acá este es el tucán, ¿no? Es un águila. También es el pájaro carpintero. El pájaro carpintero, el búho, los patos, ¿qué más tenemos?
Un pavo real. Pavo real, ahí está. ¿Este qué es? Un avestruz. Un avestruz, ¿no? ¿La avestruz vuela? No. ¿No? La avestruz, por ejemplo, es una ave que se dice corredora, ¿no? No vuela, pero sí tiene unas Corre muy rápido. largas que puede correr, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Tucán, ¿no? Tenemos El cisne. cisne, ¿no? Esos aves, ¿no? Y hay otras aves. Flamenco. Los animales vertebrados poseen columna vertebral. Claro, todos los animales. El flamenco. Por eso, de ahí viene su nombre, pues, ¿no? O sea, los animales vertebrados que tienen columna vertebral, ¿no? Esos son los animales vertebrados, ¿no? Entonces estamos hablando de las aves, ¿no? Entonces, las aves tienen esas características, ¿no? La mayoría vuelan, no todas vuelan, pero la mayoría sí pueden volar porque tienen alas. ¿Y por qué vuelan? Porque su esqueleto es muy livianito, ¿no? Tenemos así. Luego tenemos, ¿qué más tenemos? No, esas son la mayoría de las aves, ¿no? ¿Ustedes ustedes tienen algún ave por ahí en su casa? Por ejemplo, a veces tienen Yo como no, mascota, a veces como Yo no. mascota tienen a veces un canario, un pajarito, por ahí tienen como mascota a veces. Yo no, pero sí. Ya. Mi tía Katy sí tiene un lorito. Claro, los loritos a veces también como mascota lo tienen, ¿no? Ya, son animales que a veces se adaptan, ¿no? a la vida del hogar. Entonces, claro, y hay animales grandes, ¿no? Por ejemplo, el avestruz se comercializa, ¿no? El avestruz hacen cartera con sus plumas, hacen varias cosas hacen con su piel también. Todos esos, los animales tienen, las aves tienen mucha utilidad, ¿no? Como adorno, otros, o como alimentos, ¿no? Así tenemos. A ver, luego tenemos otro grupo, bueno, el grupo más grande que tenemos son los mamíferos. ¿Por qué se le dice mamíferos? ¿Ah? Porque son grandes. No. ¿Por qué viene de mamíferos? Porque son inteligentes. No. Porque son superiores a los A demás. ver, por ejemplo, ¿ustedes han tenido perrito o gatito en su casa? Tengo un perro, mamá. Ya han visto Yo cuando tenía. ya han visto cuando nacen, cuando han nacido. ¿Ah? Cuando Yo nacen, también tengo un perro. ya, pero han tenido, por ejemplo, así, han visto nacer o han tenido alguna camada, o sea, de perritos o de gatitos. ¿Son mamíferos son los que tienen madre? No, mamífero viene de mamar. Son animales que cuando nacen, maman, ¿no? Ustedes cuando han visto a veces un perrito o una perrita que ha parido, entonces, ¿qué hacen allá, perro no, perra, o sea, una perrita, si tiene una perrita que ha tenido sus cachorritos, ustedes van a observar que cuando nacen sus crías, lo primero que buscan sus crías es las mamas de los animales, ¿no? De su mamá. Y comienzan de ahí se alimentan. O sea, viene su nombre de mamífero. Todos los animales, por eso viene su nombre de mamíferos, porque maman, al nacer maman. Nacen vivos, mayoría nace vivos. Solamente hay un grupo de mamíferos que nacen así por huevo. Solamente creo que son hay un solo. Las tortugas. No, tortugas no son mamíferos, esos son reptiles. Ya, entonces, en sí, lo que alguien me dijo, sí, los animales poseen un nivel, con respecto a otros animales, tienen una inteligencia superior, ¿no? Algunos. Ahora, ¿hay mamíferos acuáticos?
No. Sí, el delfín. El delfín. La ballena. La ballena. ¿Ves? Son animales, son mamíferos. Son La foca. acuáticos. ¿Ya ves? Entonces animales, hay animales que son acuáticos. ¿Ya ves? No crean que solamente los mamíferos son terrestres. También hay acuáticos, ¿no? Y, como repito, ¿no? Nadan como el delfín, otros saltan como los monitos, corren como los caballos, ¿no? Planean como algunas ardillas. Es planear como que vuelan, ¿no? A veces las ardillas cuando pasan de un árbol a otro árbol, no tienen alas, pero como que vuelan, ¿no? Ese es Luego tenemos otros animales, ¿no? El león, por ejemplo, acá tienen el león, el oso panda, ¿no? El oso panda. ¿Están viendo? Si no, sienten pausa. Vamos a poner. Profesor, ¿qué tal? Ya, por ejemplo, tenemos el oso panda, el gorila, el tigre, el delfín, La cebra. la cebra, el rinoceronte, Y rinoceronte. la jirafa. Esta es una rata, parece. La rata, por ejemplo. Es un cuy. Uy, parece rata. Ya. Yo lo veo como una rata. Parece una rata. Ya, estos son los roedores, ¿no? Este es puede ser una foca. Una foca. Foca, ves un tigre. El tigre son felinos. Y cada uno tiene sus especies, ¿no? Pues los leones son felinos. ¿No? Cada uno tiene todos sus nombres, y todos los animales tienen sus nombres. Sus nombres. Así en latín, sus nombres propios tienen. O sea, no como sus nombres científicos se les llama, ¿no? Todos sus nombres científicos. Profesor, ¿Sí? yo vi un video donde salía como, era como una ratita Ya. y un señor como estaba ahí pegando su plátano Ya. y la ratita desapareció. El señor con un palo maltrató al hámster, le dio con el palo, le dio su cabeza y salió volando. Pobrecito. Y después No hay que hizo venir. no hay que maltratar a los casi lo matan. animales, ¿no? A ver que maltrate a un león para ver si le va a hacer lo mismo. El león. Entonces, así es, ¿no? Entonces, esos son los mamíferos, ¿no? Es mamífero porque maman, o sea, todos nacen vivos. Son seres que nacen vivos, ¿no? El puma. El puma, todo, ¿no? Ya, otro grupo. Profesor, ¿es Ya, cierto que las tortugas también maman para encontrar a su mamá? No maman, las tortugas. Todavía no llegamos a los anfibios. Como su nombre lo dice, anfibios son animales que en su primera etapa viven en el agua. Es como rana, pero... Ya, viven en el agua y luego, cuando viven en el agua, se parecen a los peces, ¿ya? Esos animales sufren se le llama metamorfosis. O sea, digamos, sus padres, ¿no? Ellos tienen una reproducción sexual, pero no hay por ejemplo, ¿qué hace por ejemplo, en las ranas o en los sapos, la hembra deposita sus huevos en el agua y el macho sus espermatozoides, o sea, sus óvulos masculinos ahí. Y ahí en el agua es que se produce la unión. Y luego crecen como unos pescaditos chiquitos así. Entonces viven en el agua. Pero viven. Entonces van creciendo. Una vez que ya están adultos, ya salen del agua. Y ya viven en los dos sitios, ¿no? O viven en estos húmedos, ¿no? Entonces dicen, nacen de los huevos, viven en el agua y presentan una forma muy parecida al de los peces. Se parecen a los peces cuando recién nacidos, pues, pero
Luego ya no, o sea, una rana no se parece a un pez, o un sapo no se parece a un pez. Por renacuajo. Luego empieza la metamorfosis. Metamorfosis significa que cambian, ¿no? El renacuajo desarrolla, se llama así, ya, o sea, como está como pescadito y luego le salen las patas, esas patas largas que ven ahí, ¿no? Y luego sus branquias, o sea, ustedes saben, ya vamos a ver más a rato cuando lleguemos a los peces, los que viven en el agua, no respiran por pulmones, sino por branquias, ¿no? Y entonces estos animalitos, cuando son bebés, cuando son renacuajos, o sea, recién nacidos, va a llegar un momento en que sus branquias ya cambian por pulmones, ¿no? Y ahí, cuando ya tienen pulmones, ya pueden vivir fuera del agua. Es así, ¿no? Entonces, estos son los anfibios, porque pueden, al inicio de su vida, viven en el agua, y cuando ya son adultos, viven en tierra. Ejemplos, tenemos la rana, tenemos el sapo, hay otros que parecen reptiles, pero son anfibios. Por ejemplo, el tritón, la salamandra, ¿no? Son tipos, son parecidos, se pueden confundir con reptiles, pero pertenecen al grupo de los anfibios. ¿Sí? A ver. Profesor, ¿Sí? ¿se puede adoptar a un ajolote? ¿O qué son? ¿Qué son los ajolotes, profesor? Es un ojelote, no sé. Ajolote. ¿Qué es un ajolote? No conozco. O lo conoceré, pero con otro nombre de repente. Ah, qué bueno. Ya, entonces esos son los anfibios, ¿no? Animales que en principio de su vida viven en el agua. Profesor, y luego viven... Profesor, los animales vertebrados... Los ajolotes son de un juego, profesor. Los ajolotes son de un juego. Ah, un juego, ya. Listo, ahora vamos a ver otro grupo de... Profesor, los animales vertebrados tienen el cuerpo largo y sus extremidades varían. Ya, a ver, luego tenemos otro grupo, espérate, otro grupo que tenemos son los peces, ¿no? Eso sí, los peces son animales que viven completamente en el medio acuático, ya sea en ríos, ya sea en lagunas, ya sea en el mar, ¿no? Y eso, en vez de extremidades presentan aletas. A esas aletas les va a permitir nadar, ¿no? En el agua. Y también su piel está generalmente cubierta de escamas. ¿Cómo se reproducen? Un ratito. ¿Cómo se reproducen? Se reproducen por medio de huevos. Profesor, ¿no? encontré la foto del ajolote. Ah, ya. Después. Esta. Ah, ¿qué animal será ese? Ajolote. Voy a buscar. Ya. Entonces, mira, se reproducen por medio de huevos. Los peces se reproducen por medio de huevos. Es decir, sí, su reproducción es ovíparo. O sea, cuando un animal se dice ovíparo, es porque se reproduce de huevos. Y tenemos sin número de peces, ¿no? Lo que conocemos para comer, la corvina, el pejerrey, el lenguado, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Este parece el pez globo, el pez payaso parece ¿no? Naranjita. ¿No? Se parece el de Buscando a Nemo. Exacto, ese es el pez globo o payaso, ¿no? Una de dos es. Pez payaso es. Pez payaso, ¿no? Luego tenemos como esa mantarraya. Acá está el famoso tiburón, ¿no? Y hay otros peces. Megalodón. Y tenemos otros peces que son así, ¿no? Así como de ese tipo, así, medios así, adornitos, con adornitos, ¿no? Esos son entonces los peces, ¿no? Y otro grupo que tenemos ya son los reptiles. Ahí aquí alguien me habló de las ¿Serpientes? De la serpiente. No, las serpientes pertenecen al grupo de los reptiles. Y reptiles, ¿por qué viene su nombre? Porque reptan, se arrastran. De ahí viene su nombre, ¿no? Son animales que pueden vivir tanto en el agua como en tierra y su respiración es pulmonar, ¿ya?
Algunos viven en el desierto, algunos pueden vivir en zonas muy frías, se reproducen por medio de huevos, ¿no? Y su piel está cubierta de escamas. Profesor, Por ejemplo, tenemos profesor, es cierto que las serpientes, ¿cómo se llama? Mudan de piel, ¿verdad? Sí, mudan de piel, ajá. Ejemplos tenemos, el grupo de los reptiles lo forman los ofidios, que son las serpientes, los cocodilianos, son los cocodrilos, caimanes, los saurios, y los quelonios, que son las tortugas, ¿no? Esos 4 grupos. ¿Tortuga de mar? Tortuga de mar o tortuga de tierra, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Todos esos animales tienen esa característica, ¿no? Que se arrastran, su piel es escamosa, se reproducen por huevos, son ovíparos, ¿no? Huevos se reproducen. Y luego tenemos, ¿qué más tenemos? ¿No? Estos son el grupo de los reptiles, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre los reptiles? ¿Alguna pregunta? Profesor, el nombre ¿Alguien ha visto alguna serpiente por ahí? ¿Algún comentario? profesor, los reptiles son reptiles porque se arrastran. ¿Cuáles? ¿Los? Los reptiles son reptiles porque se arrastran. Ah, claro, porque reptan. Reptar significa arrastrar. ¿Alguien ha visto algún comentario de alguno? ¿Ha visto una serpiente? ¿Sí? Profesor, mi abuelita ¿Sí? vive lejos ¿Ya? y ella cuidaba un gato y le contó a mi mamá de que un día estaba buscando al gato y la encontró comiéndose la cabeza de la serpiente. ¿El gato? Sí, profesor. Ah, el gato. O sea, no fue al revés, la serpiente al gato. No, profesor, yo también me sorprendí. Mm, Fue al revés. al revés. Mi abuelita escuchó que el gato sí estaba peleando, pero no sabía que estaba matando a una serpiente. Bueno, yo no he visto, yo he visto solamente, creo en el cuando he ido al Parque de las Leyendas, creo que he visto. Pero así. Yo también he visto serpientes en el Parque de la Leyenda. Pero así digamos. Profesor, yo estaba normal en el Parque de las Leyendas Ya. y con toda mi familia y había visto una serpiente bebé salir de su jaula, o sea, estaba suelta. Y tuve la maravillosa idea de pisarla y me comenzó a seguir. Y me fui corriendo. Ya, pues sí, pues. Y nadie se ha visto esas grandes, esa chuchupe en la selva, o esas Yo nunca, anaconda. profesor. ¿Nadie se ha visto una anaconda? Yo nunca. Profesor, Anaconda. eso no es chichupe. No, pero en la vida real, pues, o sea, no películas, sino que han visto ustedes así. Yo he visto una No, película, profesor. pero por eso tengo miedo. Yo he visto una película que así son, pero solo tengo miedo. Pues, hay 2 tipos de serpientes, ¿no? Hay unas que son venenosas, matan con su veneno, y las otras que se le dice boas. Las boas son constrictoras, o sea, te enrollan y te rompen la columna vertebral. Profesor, Claro, por profesor, ejemplo, eso es la anaconda, la chuchupe de la selva, esos te enrollan, o sea, no te meten veneno. O sea, te ellos se enrollan enrollan y después y luego se te enrollan, matan, enrollan te hasta estrangulan, que pues, te asfixia y te después quitan te el comen. aire y ahí es donde comen, ¿no? O sea, los animales así los matan, ¿no? Cuando se alimentan de otros animales. En cambio, por ejemplo, la cobra, esas son serpientes venenosas, ¿no? Esas de frente te inoculan veneno, ¿no? Profesor, ¿y por qué algunas tortugas crecen demasiado grandes? Así, en el parque de la Leyenda yo vi una tortuga grande. No, pero esas no son muy grandes. Por ejemplo, hay más grandes. En Ecuador hay la isla Galápagos que se llaman, hay unas tortugas que es Galápagos. Son unas tortugas Profesor, gigantes. los animales vertebrados tienen Sí. el cuerpo largo y sus extremidades varían. Claro, pues no ves, mira, ve.
Por ejemplo, mira, ve, acá este cocodrilo o tiene sus patas cortas. En cambio, un ave tiene sus patas largas. Un pez, no, sí tiene extremidades, pero no son patas, sino son aletas. ¿Ya? Son aletas. Esas aletas Profesor, lo único que hacen. los peces tienen de los animales son los brazos. Las Claro, aletas son como sus brazos. así. Profesor, es cierto que los peces son casi iguales a los pájaros porque siempre paran moviendo sus aletas. Claro. Profesor, ¿es cierto Por ahí que los respiran, animales invertebrados son una fuente de recursos para los seres humanos? No, ¿verdad? Falso. Tú me estás haciendo la tarea, ¿no? Tienes que averiguar tú, pues. Esa es la tarea. Después lo busco, No, busca. Y entonces, esos son los reptiles, ¿no? Listo. Entonces, esos son todos el grupo. Miren, en su práctica de ahora solamente les he puesto lo de, no está, escuchen, no está lo de los animales vertebrados, ya no está eso, ya. Simplemente está solamente, todavía no hay en su práctica, solamente está en la primera parte, animales vertebrados. O sea, esto nomás, esta partecita tienen que saber ustedes para poder contestar. Esta de acá, ¿ya? Su primera práctica se refiere a esto nomás, ¿ya? En la otra semana, sí, ya va a estar su práctica de la otra, porque acá hemos hecho prácticamente dos sesiones, ¿ya? O sea, reino animal, esto chiquito nomás era para hoy día, pero como era muy poco, hemos hecho el resto, ¿ya? Listo, entonces yo el día lunes yo les voy a decir ya qué tema me tienen que hacer ustedes. Ustedes propongan. O sea, mira, lo que tienen que hacer ustedes es exponerme sobre un animal. Por ejemplo, alguien por ahí, antes alguien escuchó de la tarántula, por ejemplo, ¿eh? Tú puedes hablarme todo lo que sepas de la tarántula, ¿no? Entonces la tarántula es un animal invertebrado que pertenece al orden de los arácnidos. Cómo se reproduce. Un ratito. Ya, un ratito. Una vez mi mamá vio en mi casa, ¿cómo se llama? Una araña grande. Ya. No, Rodrigo, estoy explicando cómo va a ser su exposición. El otro viernes va a haber exposición. Por ejemplo, ustedes ya me proponen, a ver, el día lunes ustedes me proponen un animal, cualquier animal, vertebrado o invertebrado. Me tienen que hablar todo de ese animal. Ya, ¿En vivo todo. No, igual como la vez pasada, exposición así, con PPT tiene que hacer, con exposición, ¿ya? O sea, ustedes... Profesor. Sí, un ratito, para antes que se corte, ustedes tienen que... Un ratito, déjenme explicar el tema. Ustedes me tienen que exponer sobre un animal, cualquier animal, ¿ya? Cualquier animal. Estoy poniendo como un ejemplo. Ustedes quieren exponer la tarántula, la tarántula, entonces tú vas a ponerme la tarántula, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me tienes que, como vas a poner la tarántula, me detallas todo de la tarántula, me tienes que decir, por ejemplo, la tarántula, ¿qué cosa es? Es un arácnido, es un animal invertebrado, tienes que decirme, es un animal invertebrado. Déjame terminar, por favor, déjame terminar. Déjenme terminar, después me hacen preguntas. O sea, el tema es, cada uno de ustedes me tiene que exponer acerca de un animal, cualquier animal. Pero quieres hablar de los pulpos. Entonces tienes que decir, el pulpo es un animal invertebrado que pertenece al orden de los moluscos y se reproduce de tal manera, tiene la siguiente figura. Ustedes en su exposición, en su diapositiva, obviamente me tienen que presentar, ¿no? La figura de pulpo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Ya, un ratito, todavía no termino. O de repente ustedes me quieren exponer de un animal vertebrado. Por ejemplo, me quieren exponer de un ave. Ya, voy a exponerme de esta ave. Por ejemplo, el avestruz. Tienes que decir, el avestruz es un animal, es una ave del orden de las corredoras. Es un animal grande que se reproduce por huevos. Sus huevos son grandes. No vuelan, pero sí corren, etcétera, etcétera, ¿no? De repente me puedes hablar del cóndor. El cóndor es un ave andina, es un ave de rapiña, se le dice.
porque consume otros animales muertos. O de repente me quieres hablar de algún mamífero, me quieres hablar del oso panda, ¿no? El oso panda es un animal que está en extinción, por ejemplo, solamente se alimenta de hojas de bambú, y como ya no hay muchos bosques de esa planta, entonces no hay cómo sobrevivir. Solamente viven en algunas partes del mundo protegido, etcétera, etcétera, ¿no? O me quieres hablar de repente del delfín, ¿no? El delfín es un mamífero acuático que tiene un coeficiente alto de inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente me quieres hablar de la salamandra, ¿no? La salamandra es un anfibio, no es un reptil, es un anfibio y tiene ciertas características, ¿no? Ustedes tienen que decir esas características, ¿no? O me quieres hablar de los peces, ¿no? De repente me hablas del pez globo, del pez payaso, del tiburón, ¿no? O de o de un pez que se come, de la corvina, de lo bonito, pejerrey, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ustedes tienen que hacerme, repito, un animal, cada uno diferente. Entonces, yo el día lunes espero su propuesta de ustedes. Me tienen que decir, profesor, voy a hacer tal tema para yo ya separarlos, ya. Ojo, es para la semana que viene, porque la otra semana no hago clase, porque ya las 2 clases ya están hechas, ya. Listo. ¿Preguntitas antes que se corte? Profesor, yo tengo la foto. Ya. Ya después le envías. Profesor, pero ¿puede ser de cualquier animal? Cualquier animal. Profesor, entonces voy a hacer de una mariquita. Ya, cualquier animal. Pero tienes que Voy a describirlo. hacer de un león. De un león voy a hacer. Ya, puede ser un león, Eso cualquier no puede animal. ser de la Puede joleta. ser cualquier animal vertebrado o invertebrado. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Ya, ahorita que acabe ya voy a activar la práctica porque la pueden resolver. Ya la práctica. Profesor. Y ahora lo pueden Profesor, activar. Y mi no se mamá dice olviden. que me va a comprar un ajolote. Ya. Y no se olviden de realizar sus prácticas de matemática de todos los cursos. ¿Ya? No se olviden. Hagan sus prácticas. Por si hagan sus prácticas. No dejen de dejar de hacer sus prácticas. ¿Ya? Listo. Ahí está el ajolote. ¿Cómo es el ajolote? Antes que se corte. El ajolote. El ajolote, el ajolote. Profesor, ¿por qué me está poniendo el ajolote? Parece que es animal real o no. Yo no conozco esa. No, profesor, es real. ¿Real? Parece, Es real. parece caricatura. Es real, no es real. Profesor, Parece hasta de, se le quitaban, parece de profesor, caricatura. se le quitaban una pierna, profesor, la pierna se regeneraba. Ah, no, ustedes están viendo de películas, creo. Bueno, entonces ahí nos quedamos. No, profesor, es verdad. Ya, listo, ya. Conversamos. Voy a averiguar si es cierto o no. Y entonces el día lunes quiero que ustedes me digan qué animal van a trabajar, ¿ya? ¿Para qué? Me lo pongan el otro día. El ajolote lo encontraron en una cueva submarina. Listo, entonces ahí nos vemos, ¿ya? Ahorita Profesor, activo la necesito práctica saber para si que el la ajolote es resuelvan, marino, ¿ya? profesor. Yo voy a hacer Ya, algo ya marino. activo la práctica para que la resuelvan. Listo, nos vemos. Ok, hasta profesor. el Profesor, yo lunes. voy a hacer el ajolote de mi